Hola, en el video de hoy haré la segunda parte de cómo pintar a Eren. Ya tenemos casi todo listo y nos faltan los ojos y la parte de la boca. Empezamos por los ojos. Primero pintaré la parte oscura, o sea la negra, alrededor de los ojos en una capa aparte. Y antes de eso les quiero explicar cómo hacer estos efectos de expresión, como los pongo en el nombre. Y simplemente usar la regla y hacer líneas finas. Ahora sí, empezamos con los ojos. Hago otra capa y la nombro. Bien, ahora empezamos a colorear y aquí está acomodando un poco las capas y bueno, empezamos a aplicar el color y cerrar todo el espacio para que no se nos escape. Y después haremos la parte blanca, pero esta vez tiene un color como más beige. Entonces iremos aplicando eso con el aerógrafo. Para darle más profundidad en la parte negra usé totalmente un color negro y con el aerógrafo le pasé por las orillas, porque así le daba un toque más de profundidad. Y para el color base usé un tono no tan negro. Aquí se estaba creando más capas para los ojos porque como tiene varias partes la forma del ojo, entonces para tener mejor control a la hora de pintar. Bueno, aquí está la parte que les había mencionado sobre el color beige y lo oscurecí un poco en las puntas de los ojos. Hay dos pinceles que usé para pintar este personaje que se los enseñé al inicio del video, y esos pinceles los pueden conseguir en el video donde descargo códigos QR por si quieren ir a usar esos pinceles si les gustaron. Para pintar los ojos solo usé el aerógrafo alrededor y alrededor de la pupila usé negro y tonos oscuros. Después de pintar los ojos, creé otra capa y la puse en modo añadir para hacer los brillos de los ojos, con pluma fuerte y la atenuación activada. Para hacer las sombras añadí una capa multiplicar y usé un tono grisáceo para hacer este efecto, y lo apliqué con el pluma fuerte primero y luego lo difuminé con el aerógrafo. Empecé a juntar las capas cuando ya vi que me gustaba el resultado, y después en la parte negra de los ojos le pasé un poco el aerógrafo para que no se viera tan plano.
Esta parte ya sería la boca y estoy primero haciendo la parte más profunda y le voy dando toques con el aerógrafo para que no se vea plano. Y así sucesivamente hice con las lenguas y los dientes. Más adelante explicaré cómo hice una sombra. Aquí intenté hacer el brillo igual que en la foto de referencias, pero después lo cambié de otra forma un poco diferente. Bueno, para darle este efecto de sombra solo añadí una capa a multiplicar y usé el pluma fuerte, solo en la zona de la sombra. Y estos brillos que ven es porque nada más borré ciertas zonas para que no se vea todo sombra. Y finalmente hice el fondo con un pincel especial que es como para hacer nubes y nada más lo fui aplicando con puntitos. Y después con el aerógrafo le añadí los efectos de amarillo que ven y los grises que le dan así como un toque más realista a las nubes.